amigos de Brújula Internacional, qué gusto recibirles en nombre del embajador Julio César Pineda, quien se encuentra atendiendo algunos compromisos en el exterior. Y como cada tarde comenzamos esta edición revisando cómo está la actualidad internacional. Y comenzamos este recorrido informativo en Estados Unidos, y es que el presidente electo de ese país, Donald Trump, anunció que Marco Rubio será el jefe de la diplomacia de su futuro gobierno, convirtiéndose así en el primer latino en ocupar este cargo. Marco Rubio será el próximo jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Eso anunció el miércoles el presidente electo Donald Trump, quien lo definió como una voz muy poderosa para la libertad y un guerrero intrépido que nunca retrocederá ante los adversarios del país. El estadounidense, hijo de inmigrantes cubanos, senador por el estado de Florida, hará historia convirtiéndose en el primer latino en el cargo. Es un tremendo honor que el presidente deposite su confianza en mí en un puesto de tanta importancia. También es una tremenda responsabilidad. Rubio es partidario de ejercer máxima presión sobre China, gran potencia rival de Washington. Apoya vehementemente a Israel, tiene a Irán en la mira y es partidario de terminar con la guerra en Ucrania. En cuanto a América Latina, critica duramente al gobierno de Cuba, al mandatario venezolano Nicolás Maduro y al nicaragüense Daniel Ortega. Trump y Rubio fueron rivales en las primarias republicanas de 2016 y por aquel entonces era pública su enemistad. Pero la relación fue mejorando durante el mandato presidencial de Trump, con quien Rubio trabajó sobre temas de América Latina. Otro de los nombramientos hechos por el mandatario electo es el del nuevo secretario de Justicia y Fiscal General. El elegido es Matt Gaetz, un congresista muy controvertido y uno de los escuderos más leales de Trump, quien le encomendó poner fin a lo que considera una instrumentalización de la administración. Trump acusa al actual Departamento de Justicia de haber fomentado una caza de brujas contra él. Y en otras informaciones, el gobierno argentino retiró a su delegación de la 29 Conferencia sobre el Cambio Climático en la ONU, que se celebra en la ciudad de Bakú. El gobierno argentino retiró a su delegación de la COP29. Argentina ha sido durante décadas una de las principales voces de la región latinoamericana en foros internacionales, como las conferencias de partes de la ONU sobre el cambio climático. La delegación argentina en Bakú era reducida y su objetivo principal era participar en cursos técnicos para formarse, según las fuentes consultadas. Los países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático deben regularmente suministrar informes a la Secretaría del organismo. Entre las próximas etapas que Argentina debería cumplir está un informe bienal de transparencia previsto a finales de este año. Buenos Aires debería entregar también, como los casi 200 países firmantes del Acuerdo de París, su nueva contribución determinada a nivel nacional para luchar contra el cambio climático. Estos nuevos compromisos deben ser finalizados antes de febrero de 2025. A esta hora también revisamos información en España, y es que el país respiró aliviado al constatar que el nuevo frente de tormentas que asoló a ese país causó solo daños materiales y ninguno personal. 2 semanas después de las inundaciones que dejaron 223 muertos, la mayoría de ellos en la región de Valencia. Las últimas tormentas pasan por España sin causar más víctimas. La Agencia Estatal de Meteorología Española rebajó su aviso rojo a naranja por las lluvias en el sur y en el este del país tras una noche con fuertes precipitaciones. Esta nueva dana, depresión aislada en niveles altos, impactó sobre todo en Málaga, en el sur, donde el miércoles se desalojaron de forma preventiva más de 4.200 personas, principalmente de viviendas próximas a los ríos. Además, se suspendieron las clases, el transporte urbano y gran parte del servicio ferroviario de media y larga distancia. El temporal, que anegó calles e incluso desbordó algún río, también obligó a posponer del miércoles al jueves la eliminatoria en Málaga entre España y Polonia de la Copa Billie Jean King de tenis femenino. Con el levantamiento del aviso rojo el jueves, las autoridades seguían pidiendo cautela a la población tras una noche compleja en la que se atendieron más de 200 incidencias en la zona.
La preocupación se desplaza ahora a la zona occidental de esta extensa región del sur de España, donde gran parte de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva están con aviso naranja y las clases suspendidas. También se encuentran a este nivel Alicante y Valencia, donde las nuevas lluvias afectaron el miércoles a la búsqueda de las 17 personas que siguen desaparecidas tras las inundaciones del 29 de octubre. Y cerramos esta ronda informativa con un análisis que ha preparado el embajador Julio César Pineda precisamente sobre la situación climática en el mundo. Con esta editorial hacemos una pausa y ya regresamos con más de Brújula Internacional. Ante la situación tan grave del clima y el proceso indetenible del calentamiento global y la falta de la voluntad política de las naciones, en la próxima reunión del G20, las grandes economías y finanzas del mundo responsables que se van a reunir en Brasil, han tenido la preocupación los movimientos ecologistas, ambientales e instituciones de la sociedad civil, más allá de los gobiernos, a expresar su preocupación a los líderes que se reúnen dentro de algunos días en Río de Janeiro por la falta de compromiso político y acciones con la crisis climática, cuya expresión más dramática y apocalíptica fue recientemente la llamada Rada en Valencia, España, con su destrucción y pérdida de vidas, y los grandes desórdenes climáticos que ocurren en el mundo con la destrucción de selvas y el derretimiento de los polos, la falta de agua dulce, la contaminación, la lucha contra la biodiversidad y en general atentando contra la existencia de las futuras generaciones. La Universidad Internacional del Caribe en Curazao, que es sede de un evento internacional, donde también funciona el Parlamento Mundial para la Seguridad y la Paz, se ha anexado a esta carta donde a los pocos días de la cumbre también señalan la necesidad de un cambio de políticas en materia ambiental. Por eso se le dice a los presidentes y presidentas del G20, ustedes son los grandes responsables de casi el 80% de las emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero. Ustedes son los dueños del 87% del Producto Interno Bruto global y tienen en sus manos el poder económico y la capacidad política de mover la balanza del futuro de la humanidad hacia cualquier extremo, sea para garantizar la perpetuación de nuestra especie o el equilibrio planetario en un ambiente seguro y justo, o para seguirla destinando a catástrofes climáticas devastadoras. Les recordamos que se requiere una transformación sistemática y sistémica que tenga unos ejes transversales, la justicia climática y la defensa de los derechos humanos de quienes habitamos el planeta. Honestamente, la sociedad civil de América Latina y el Caribe, las universidades, y entre ellas la Universidad Internacional del Caribe de Curazao, pedimos que en esta cumbre del G20 lideren la acción climática global con responsabilidad y urgencia a través de asegurar la presentación de compromisos climáticos de Naciones Unidas, igualmente que reflejen un aumento generalizado de ambición de al menos 43% de reducción de emisiones a 2030 y 60% a 2035, incorporando además los resultados sectoriales de energía, transporte, uso del suelo y bosques y de infraestructura de adaptación del primer balance mundial de Acuerdo de París del año pasado, y demostrar el uso de mecanismos de consulta, veeduría y rendición de cuentas de su implementación. Igualmente, anunciar compromisos explícitos de eliminación de todos los combustibles fósiles y de reforma a sus subsidios. Esto incluye reducir el consumo y la producción de combustibles fósiles de forma justa y equitativa y establecer plazos claros y objetivos ambiciosos con un punto de referencia mínimo de no abrir nuevas explotaciones de carbón, de petróleo y de gas. Asimismo, requiere avanzar una reforma de los subsidios a los combustibles fósiles hasta el 2030. Igualmente, en tercer lugar, implementamos el compromiso de triplicar la capacidad de energía renovable y duplicar la tasa media anual de mejorar de la eficiencia energética al 2030. Celebramos que ustedes hayan impulsado esto antes del balance mundial, dado que estas metas globales le dan bienvenida a la era de las energías renovables. Pero más allá de eso, deben invertir en la transición energética de las regiones en desarrollo, es decir, en África, Asia, América Latina y el Caribe, ofreciendo inversiones de calidad e instrumentos financieros de bajo riesgo que atraigan la inversión privada y reduzcan los costes del capital para que el sur global contribuya a esta nueva era.